Bueno, buen día chicos. Espero que estén todos muy bien, tanto los del curso de FER como de Clau. La idea de este video es poder hacerles llegar la clase de exenciones, que tengan un breve repaso respecto de lo que es la técnica, el artículo 26 de la ley del impuesto a las ganancias y lo que sería el ejercicio número 7, ¿sí?, de la guía de trabajos prácticos, que es el de exenciones, ¿sí? Bueno, para empezar, ¿qué es una exención? Una exención es, digamos, una situación en la cual se producen o se cumplen, ¿sí?, todas las condiciones para que se dé el hecho imponible, pero por algún motivo el legislador decide, ¿sí?, como excluirlo, ¿sí?, de lo que sería el alcance del gravamen, por lo cual es como que sería una situación que queda alcanzada por el impuesto a las ganancias, pero por imperio de la ley, ¿sí?, que en este caso sería el artículo 26, queda fuera, ¿sí?, de lo que sería el impuesto y por lo tanto no va a tributar, ¿sí?, el impuesto a las ganancias. Las exenciones pueden ser subjetivas, ¿sí?, o que recaigan sobre personas, u objetivas o reales, porque es, digamos, como que van a recaer más en la situación, ¿sí?, en, eh, a diferencia de las personales, sí que es por la actividad que desarrolla una determinada persona, que puede ser real o jurídica, ¿no? O sea, física o jurídica. Em, entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es darle un repaso a lo que sería el artículo 26, ¿sí?, de la ley del impuesto a las ganancias, para que tengan presente lo que serían las principales exenciones, ¿sí? Y más que nada también algunas que quizás no son tan conocidas o aplicables en la práctica diaria, pero que bueno, a los fines del ejercicio sí las vamos a mencionar para que después entiendan la resolución del ejercicio. Bueno, la primera de las exenciones son las ganancias de los fiscos nacionales, provinciales y municipales y de las instituciones pertenecientes a los mismos, excluidas las entidades y organismos comprendidos en el artículo primero de la Ley 22.016. Bueno, en este caso, ¿cuál es la finalidad de que justamente las ganancias de los fiscos nacionales, provinciales y municipales esté exento? Que esa ganancia justamente está en gran medida generada por los impuestos que los mismos contribuyentes pagan, con lo cual es como que no tendría sentido gravar, ¿sí?, esos ingresos además de los fiscos. Que, o sea, sería gravar con el impuesto que ellos mismos recaudan. Entonces, bueno, esa sería la primera exención del artículo. Después, otra de las exenciones son las ganancias de entidades exentas de impuestos por leyes nacionales, en cuanto a la exención que éstas acuerdan comprendan el gravamen de esta ley, y siempre que las ganancias deriven directamente de la explotación o actividad principal que motivó la exención a dichas entidades. Este inciso lo que hace es abrir un poquito, digamos, el juego, y lo que permite es considerar exentas aquellas actividades por las que hay una ley, ¿sí?, que las exime del impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, según este inciso, tiene que haber una ley para que determine puntualmente dentro del cuerpo de esa normativa que determinada actividad, ¿sí?, está exenta del impuesto a las ganancias. Con lo cual, em,
es como que lo que permite es expandir y no solo limitarnos a lo que sería el artículo 26, pero sí es importante que tengan presente que esa ley, ¿sí? Tiene que expresar taxativamente, ¿sí? Que esa determinada actividad generadora, digamos, de ganancias se encuentra exenta del impuesto a las ganancias. Después, otra de lo que serían las exenciones son las remuneraciones percibidas en el desempeño de sus funciones por los diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales de países extranjeros en la República, las ganancias derivadas de edificios de propiedad de países extranjeros destinados para oficina o casa de habitación de sus representantes y los intereses provenientes de disposiciones fiscales de los mismos, todo a condición de reciprocidad. Bueno, acá lo que tienen que tener en cuenta y lo más importante eh, es que las remuneraciones percibidas en el desempeño de funciones por diplomáticos, agentes consulares de países extranjeros en el país van a estar exentas siempre y cuando, y es importante la última parte, ¿sí? De este inciso, cuando dice que es todo a condición de reciprocidad. Eso significa que el tratamiento que se le dé en Argentina, ¿sí? A este tipo de rentas tiene que tener el mismo tratamiento, ¿sí? En el país con el cual pertenece, digamos, ese representante. Entonces, por eso es que habla de condición de reciprocidad, ¿sí? Entonces, esa es como la clave para que se aplique esta exención. Después tenemos las utilidades de las sociedades cooperativas de cualquier naturaleza, ¿sí? O sea, en el caso de sociedades cooperativas pueden ser de cualquier naturaleza, las utilidades que obtengan esas sociedades van a estar exentas. Y después me dice que van a estar exentas las utilidades bajo cualquier denominación, es decir, puede ser un retorno, un interés accionario, etcétera, que distribuyan las cooperativas de consumo entre sus socios, ¿sí? Entonces, acá por un lado me habla de las sociedades cooperativas de cualquier naturaleza, en ese caso las utilidades van a estar exentas, y en el caso de las cooperativas de consumo solo van a estar exentas lo que sería el retorno, el interés accionario o cualquier otro tipo de denominación que tengan que distribuyan entre sus socios. Em, Bueno, después otro de las exenciones, sí, que vamos a tener son las ganancias de las instituciones religiosas. Por otro lado, las ganancias que obtengan las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y las de cultura física o intelectuales, siempre que tales ganancias y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los socios. Entonces, vamos a ver que en algunas exenciones hay ciertas condiciones o requisitos que cumplir para que esa exención resulte aplicable. En el caso de este tipo de asociaciones o fundaciones que nombré recién, acá me da dos condiciones. Una es que me dice que tales ganancias y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación. Y la otra es que en ningún caso dice se distribuyan directa o indirectamente esas ganancias entre los socios. Y por otro lado dice que se excluyen de esta exención aquellas entidades que obtienen sus recursos en todo o en parte de la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballo y actividades similares, así como también actividades de créditos o financieras, excepto las inversiones financieras que pudieran realizarse a efectos de preservar el patrimonio social, entre las que puedan quedar comprendidas aquellas realizadas por los colegios y consejos profesionales y las cajas de previsión social. Con lo cual, acá me está agregando una condición más,
¿sí? Para que estas ganancias de fundaciones encuadren en la exención. Y es que esas ganancias, ¿sí? No pueden derivar, y acá dice en todo o en parte, de la explotación de espacios de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballo o actividades similares, y así como actividades de crédito o financieras, excepto las que sean, digamos, inversiones financieras que estén destinadas a preservar el patrimonio social, ¿sí? De estas entidades. Con lo cual, en el inciso F, entonces tenemos tres condiciones, ¿sí? Para resumir, que son necesarias cumplirse a los efectos de que aplique la exención. ¿Está bien? Uno era que las ganancias, el patrimonio social, se destinen a los fines de la creación de esa organización, que en ningún caso, ¿sí? Se distribuya directa o indirectamente esas ganancias entre los socios, y que las ganancias no se obtengan en todo o en parte de lo que serían actividades como espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballo o incluso actividades de crédito financieras, siempre que las mismas no tengan como objeto em, preservar el patrimonio social. ¿Sí? Em, Después, por ejemplo, tenemos otra de las exenciones, ¿sí? Son los intereses originados por los siguientes depósitos efectuados en instituciones sujetas al régimen legal de entidades financieras, como por ejemplo las cajas de ahorro, que acá las cajas de ahorro no me hace una especificación en cuanto a la moneda, con lo cual mientras se trate de cajas de ahorros en el país, van a estar exentas cualquiera sea la moneda, ya sea pesos, dólar, euro, porque lo habla en forma genérica. Después también van a estar exentas las cuentas especiales de ahorro y los plazos fijos en moneda nacional. Entonces, acá sí es una distinción que me especifica, ¿sí? Qué tipo de plazo fijo es el que va a estar exento, y en este caso los que son en moneda nacional, o sea, en pesos. Y los depósitos de terceros u otras formas de captación de ahorro. Eh, Y después dice que a efectos de la presente exención se establece la vigencia de las normas derogadas por los incisos B, C, D del artículo 81 de la Ley 27.430, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 109. Acá lo que hace este inciso es que, esta aclaración, es que se deroga lo que se había grabado en su momento con la modificación de la reforma tributaria, y vuelven a estar exentos lo que serían los títulos públicos, ¿sí? Principalmente. Em, Después tenemos otras, perdón, una aclaración. Entonces, nosotros acá lo que vamos a tener son los plazos fijos puntualmente, que eh, son los más comunes, digamos, para aplicar en esta exención, y el tema de también lo que son las cajas de ahorro. En el caso de los plazos fijos, a modo de repaso, entonces, lo que es en peso está exento, y lo que sería en moneda extranjera o con cláusula de ajuste va a quedar grabado, y cualquier tipo de plazo fijo que sea extranjero, es decir, que no sea un plazo fijo en una entidad sujeta a la ley de entidades financieras del país, va a quedar grabado en el impuesto a las ganancias. Em, Otra de las exenciones, sí, que tenemos acá son las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despido, y las que se reciben en forma de capital o renta por causa de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se efectúen en virtud de lo que determinan las leyes civiles y especiales de previsión social, em, o como consecuencia de un contrato de seguro, ¿sí? Entonces, acá en este caso, sí, las indemnizaciones por antigüedad sería nuestro punto clave, que es lo que se va a considerar
como exento en el impuesto a las ganancias, ¿sí? Em, Después tenemos, van a encontrarse exentos del impuesto a las ganancias, ¿sí? Hasta la suma de 10.000 pesos, con lo cual, con con los importes que se manejan hoy en día, le faltaría alguna actualización a este inciso, pero bueno, van a estar exentos hasta la suma de 10.000 pesos por periodo fiscal, es decir, son 10.000 pesos anuales, ¿sí? Las ganancias provenientes de la explotación de derechos de autor y las restantes ganancias derivadas de derechos amparados por la Ley 11.723. Siempre que, y acá tenemos otra vez condiciones para que la exención sea válida, ¿sí? Entonces, si bien encima son 10.000 pesos, eh, hay que cumplir ciertas condiciones para que esos 10.000 pesos estén exentos. ¿Cuáles son las condiciones? Entonces dice que el impuesto recaiga directamente sobre los autores o sus derechohabientes, que las respectivas obras sean debidamente inscriptas en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que el beneficio proceda de la publicación, ejecución, representación, exposición, enajenación, traducción u otra forma de reproducción y no derive de obras realizadas por encargo o que reconozcan su origen en una locación de obra o servicio formalizada o no contractualmente. Esta exención no será de aplicación para beneficiarios del exterior, ¿sí? Entonces ahí tienen las condiciones que son necesarias para que se cumpla la exención por derechos de autor por el tope de 10.000 pesos. Y una vez que, bueno, el impuesto recaiga directamente sobre el autor o sus derechos habientes, después que esas obras estén debidamente registradas o inscriptas en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Y por otro lado, es que esas obras no deriven por encargo de un tercero. Em, bueno, después, algunas de las exenciones las vamos a ir salteando. Quedan, digamos, para que las estudien, pero, digamos, a los efectos de mencionar y para que no se haga tan extenso de las principales y a los efectos de que podemos resolver el ejercicio, ¿sí? Después tenemos que también va a estar exento el valor locativo, ¿sí? Y el resultado derivado de la enajenación de lo que es la casa habitación. Entonces, cuando yo vendo mi casa habitación, ese resultado se va a encontrar exento. Y por otro lado, el valor locativo presunto que tiene esa casa habitación. Ese valor locativo presunto sería un valor por el cual yo alquilaría esa casa. ¿Sí? Entonces, ese valor locativo presunto, como es, o sea, es mi casa habitación, se va a encontrar exento. Em, Después también se van a encontrar exentos lo que serían las donaciones, herencias, legados y los beneficios alcanzados por la ley del impuesto a los premios de determinados juegos y concursos deportivos, con lo cual, en este caso, en el impuesto a las ganancias, las donaciones no se van a, o sea, no se van a considerar una renta gravada. Sí, como vamos a ver después en lo que son los ejercicios integrales o en la misma práctica quizás de justificación patrimonial, si yo recibo una donación, esa donación, como no la voy a declarar como una renta gravada, sí la tengo que justificar como una renta exenta o un ingreso patrimonial que me justifique, ¿sí? Ese bien o ese dinero que me están donando, ¿sí? Em, bueno, eso después tenemos el inciso U, que el inciso U es eterno, pero tiene que ver
principalmente con todo lo que son las inversiones financieras, ¿sí? Em, entonces, en ese caso, dice que van a estar exentos los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, valores representativos de acciones, certificados de depósitos, ¿sí? Que serían los ADR y CDR, obtenidos por personas humanas, residentes y sucesiones indivisas radicadas en el país. Siempre que, y ahí ya al aparecer el siempre que, sabemos que tenemos condiciones que cumplir para que esa exención, ¿sí? Por la compra-venta, cambio, permuta de este tipo de inversiones financieras quede exenta del impuesto a las ganancias. ¿Cuáles son esas condiciones? Entonces dice la normativa que van a estar exentas siempre que esas operaciones no resulten atribuibles a sujetos comprendidos en los incisos D y E y en el último párrafo del artículo 53 de la ley. Y después dice, el beneficio previsto en el párrafo precedente solo resultará de aplicación en la medida que se trate de una colocación por oferta pública con autorización de la CNB. Entonces, ahí ya empezamos a tener las condiciones. Se trate de una colocación con oferta pública, ¿sí? Con autorización de la CNB. Después tenemos la otra condición, es que las operaciones hubieran sido efectuadas en mercados autorizadas por ese organismo, es decir, por la CNB. Y por último, que sean efectuadas a través de una oferta pública de adquisición o canje autorizados también por la CNB, ¿sí? Entonces, estas son las tres condiciones principales que se tienen que dar para que em, se dé la exención para el caso de la compra-venta permuta, ¿sí? De las inversiones que nombramos al principio, que son acciones, valores representativos de acciones, que serían los ADR, y certificados de depósitos de acciones serían los CDR. ¿Está bien? Eso es lo que principalmente se tienen que grabar, ¿sí? Y estudiar cuáles son estas condiciones para que aplique este tipo de exenciones en las inversiones financieras. Y por otro lado, que aplica a personas humanas y sucesiones indivisas radicadas en el país. Con lo cual, si nosotros estamos trabajando en la compraventa, ¿sí? De una persona jurídica, un sujeto de empresa que obtiene este tipo de rentas, por más que se cumplan las condiciones, no va a quedar exento en cabeza de la sociedad, ¿sí? Y por lo cual va a tener que tributar el impuesto a las ganancias. Después dice, la exención a la que se refiere el primer párrafo de este inciso procederá también para las sociedades de inversión, fiduciarios y otros agentes que poseen el carácter de sujeto del impuesto o de obligación tributaria constituidos como productos de procesos de privatización de conformidad con las previsiones del capítulo 2 de la Ley 23.696. Y otro de, digamos, de los párrafos importantes, ¿sí? A considerar de este artículo, de este inciso U, ¿sí? Del artículo 26 que estamos trabajando, es que dice que la exención prevista en este inciso, ¿sí? También será de aplicación para los beneficiarios del exterior, en la medida en que tales beneficiarios no residan en jurisdicciones no cooperantes o los fondos invertidos no provengan de jurisdicciones no cooperantes, ¿sí? Asimismo, estarán exentos del impuesto los intereses o rendimientos y los resultados provenientes de la compra-venta, cambio, permuta o disposición de los siguientes valores obtenidos por los beneficiarios del exterior. Entonces, en este párrafo habla de cuáles van a ser, ¿sí? Las inversiones financieras que van a quedar exentas en cabezas de beneficiarios del exterior, ¿sí?
Em, y por último, tenemos el último párrafo del inciso U, que tenemos que cuando se trate de valores alcanzados por las disposiciones del artículo 98 de la ley, no comprendidos en el primer párrafo de este inciso, los resultados mencionados en este último también quedan exentos por los resultados provenientes de su compra-venta, cambio, permuta o disposición en la medida que coticen en bolsas o mercados autorizados por la CNB, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 109. Idéntico tratamiento les resultará de aplicación a los beneficiarios del exterior por aquellos valores no comprendidos en el cuarto párrafo de este inciso, en la medida en que no residan en jurisdicciones no cooperantes o los fondos invertidos no provengan de jurisdicciones no cooperantes. Este artículo, sí, digamos, fue incorporado, fue una de las modificaciones porque previamente con el tema de la reforma, sí, tributaria, o sea, la gran parte de todo lo que eran las inversiones financieras quedaban encuadradas dentro de lo que era el impuesto cedular a distinta alícuota, si era al 5 o al 15, dependiendo el tipo de inversión financiera y si era en moneda local o extranjera. En este caso, sí, lo que hace es que me van a quedar exentas todas aquellas operaciones del artículo 98 siempre que sí eh, coticen en bolsas o mercados autorizados por la CNB, ¿sí? Entonces, en ese caso vamos a tener que aplica la exención del último párrafo del inciso U. Y después de los últimos, ¿sí? Incisos del artículo 26, que, por ejemplo, tenemos la diferencia entre el valor de las horas extras y el de las horas ordinarias que perciben los trabajadores en relación de dependencia por los servicios prestados en días feriados, inhábiles y durante los fines de semana. Eso momentáneamente todavía se encuentra dentro de las exenciones, al igual que, por ejemplo, el inciso I y Z, em, donde tenemos el salario que perciban los trabajadores en relación de dependencia en concepto de suplementos particulares indicados en el artículo 57 de la ley 19.101 correspondiente al personal militar. Y el inciso Z que, por ejemplo, nos habla del aguinaldo, ¿sí? Del sueldo anual complementario. Estas exenciones por el momento siguen vigentes, pero es importante que tengan presente que dentro del proyecto de la ley Ómnibus se prevé derogar estas exenciones, ¿sí? En el caso de lo que sería el sueldo anual complementario, hoy por hoy lo que se establece es que va a quedar exento el aguinaldo siempre y cuando no supere determinado monto, sí, que se establece y que se va actualizando. em, pero, digamos, el cambio que se haría con a través del proyecto de ley es que se pondría una deducción que haría que de todas maneras no se pague por el aguinaldo, pero es como que dejaría de pagar por una deducción y no así porque está exento por voluntad, digamos, del legislador de sacarlo de lo que sería el ámbito del impuesto a las ganancias, ¿sí? Em, y después es importante que otro de los puntos, ¿sí? Que sería los últimos dos párrafos. El penúltimo párrafo habla de una especie de un sistema de compensación, ¿sí? ¿Qué compensación respecto de qué? Bueno, dice, cuando existen intereses activos contemplados en el inciso H o actualizaciones activas a que se refiere el inciso T, con los intereses o actualizaciones mencionados en el artículo 85, inciso A, la exención estará limitada al saldo positivo que surja de la compensación de los mismos.
Este punto sí es cuando tenemos intereses, como bien dice, intereses activos, o sea, sería intereses ganados, y cuando tendríamos intereses, pero que configuran un gasto o una pérdida, ¿sí? En cabeza del contribuyente. Cuando habla de lo que sería los intereses del artículo 85, inciso A, se refiere a los intereses de deudas y sus respectivas actualizaciones y los gastos originados por la constitución, renovación y o cancelación de las mismas, ¿sí? Y dice, en el caso de personas humanas y sucesiones indivisas, la relación de causalidad que dispone el artículo 83 se establecerá de acuerdo con el principio de afectación patrimonial. En tal virtud, solo resultarán deducibles los conceptos a que se refiere el párrafo anterior cuando pueda demostrarse que los mismos se originen en deudas contraídas por la adquisición de bienes o servicios que se afecten a la obtención, mantenimiento o conservación de ganancias grabadas. Entonces, en este caso, cuando se refiere a este artículo, al inciso A del artículo 85, son intereses de deudas. Y acá me hace una principal aclaración, que es que sean deudas contraídas con motivos de, ¿sí? Adquisición de bienes o servicios, por ejemplo, pero que sean para la obtención, mantenimiento o conservación de la ganancia grabada, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que me dice el penúltimo párrafo del artículo 26 es que cuando yo tengo este tipo de intereses de deuda y a la vez tengo intereses ganados o intereses activos, por ejemplo, por un rendimiento, por ejemplo, los intereses del plazo fijo o los intereses que genera la caja de ahorro, lo que tenemos que hacer es un esquema de compensación, ¿sí? Y va a resultar exenta la diferencia entre lo que serían los ingresos, intereses activos versus los intereses de deuda, siempre que estos intereses positivos sean mayores, o en el caso que resulte al revés, a la inversa, que estos intereses de deuda resulten mayores, yo me voy a poder tomar como ese gasto hasta, digamos, el tope de la diferencia que se genera, ¿está bien? Entonces es como que primero, cuando yo tengo este tipo de intereses, lo que tengo que hacer es una compensación y dependiendo cuál resulta mayor es el tratamiento que le voy a dar, exenta la diferencia o, digamos, computable como gasto, pero siempre hablando de la diferencia entre ambos conceptos. Em, y después el último párrafo, ¿sí? Que lo vamos a vincular a lo que sería el inciso C. em, que nos dice, la exención prevista, bueno, en los incisos F, G y L no será de aplicación para aquellas instituciones comprendidas en los mismos que durante el periodo fiscal, perdón, no el inciso C de diplomático, sino era el de las asociaciones, em, que las asociaciones habíamos visto que las condiciones eran que no podían distribuir las utilidades bajo ningún concepto entre sus socios y que después todo lo que son las ganancias y el patrimonio tenían que ser destinados a los fines, digamos, de la creación de esa fundación o asociación, ¿sí? Que tampoco podían obtener los ingresos a través de explotaciones de juegos de azar, por ejemplo, carreras de caballo. Y acá me pone una nueva condición y dice que no serán de aplicación para aquellas instituciones comprendidas en los mismos durante el periodo fiscal, que durante el periodo fiscal abonen a cualquiera de las personas que conformen parte de elencos directivos, ejecutivos y de contralor de las mismas, cualquiera fuese su denominación, un importe por todo concepto, incluidos gastos de representación y similares, superior al 50% del promedio anual de las tres mejores remuneraciones del personal administrativo. Tampoco será de aplicación las citadas exenciones, cualquiera sea el monto de retribución, para aquellas entidades que tengan vedado el pago de las mismas por las normas que rijan su constitución y funcionamiento. Entonces acá me agrega una condición más,
y es que sería el tope de, de honorarios, digamos, que se le atribuya, ¿sí?, a lo que serían los miembros del sector directivo, ejecutivo y de contralor de dichas fundaciones, asociaciones, organizaciones, y que me dices que no se le va a poder, digamos, abonar un importe que sea superior al 50% del promedio anual de las tres mejores remuneraciones del personal administrativo. Esto es con la finalidad de que no se paguen sumas, digamos, excesivas y que se aparten de lo que sería la realidad, sí, económica de lo que sería un sueldo para un mismo, digamos, un mismo sujeto, pero en otra sociedad, ¿sí? Bueno, entonces, haciendo un repaso, ¿sí?, de estos van a ser los incisos que abarcan el artículo 26 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Recuerden que no hice principal hincapié en los últimos que tienen que ver con el tema de las diferencias en el valor de hora extra, el aguinaldo, el sueldo de los militares, em, del personal de actividad militar, por el hecho de que por ahora siguen vigentes, pero lo más probable es que una vez aprobado el proyecto de ley, esas exenciones sean derogadas. ¿Sí? Bueno, habiendo repasado, ¿sí?, entonces la teoría, vamos a lo que es el ejercicio. ¿Sí? El ejercicio 7 de la guía. Entonces, respecto al ejercicio 7, nosotros vamos a tener, em, bueno, acá en lo que serían las exenciones está un breve resumen, ¿sí?, para que tengan todo en el mismo archivo de lo que serían las exenciones que hablamos recién, el artículo 26, ¿sí? Y después acá tenemos las soluciones. Entonces, nosotros acá tenemos, dice, determinar el tratamiento impositivo a dispensar a las siguientes ganancias obtenidas durante el periodo fiscal 2022. El primer punto dice, Sebastián Beri percibió una remuneración anual por 1.200.000 en cumplimiento de su función de representante oficial de Francia en nuestro país. Asimismo, por el alquiler de un departamento de su propiedad ubicado en Capital Federal, ha obtenido una renta anual de 240.000 pesos. Y dice, nota, existe con Francia condición de reciprocidad en cuanto a la exención en el impuesto a la renta para el personal oficial de nuestro país. Entonces, acá, sí, como habíamos visto, aplica el inciso C del artículo 26 cuando habla de los representantes o diplomáticos del extranjero en nuestro país. Y una de las condiciones que habíamos visto, sí, es que para que proceda esa exención se tenía que dar la condición de reciprocidad. Y por eso es importante la aclaración que se nos hace en notas. Con lo cual, entonces, de este punto, lo que podemos sacar es que el 1.200.000, que es en cumplimiento de sus funciones de representante oficial de Francia en nuestro país, va a quedar exento. ¿Por qué va a quedar exento? Y porque cumple con la condición de reciprocidad, que es la que me pone como condición, sí, el inciso C del artículo 26. Y por el otro lado me dice, asimismo, por el alquiler de un departamento de su propiedad ubicado en Capital Federal, ha obtenido una renta de 240.000 pesos. En este caso, ¿qué pasa? Los 240.000, si bien son obtenidos por este diplomático, sí, que es este representante oficial de Francia,
Si bien lo obtiene esa misma persona, esa actividad, que sería la del alquiler del inmueble, es una actividad independiente de su actividad como representante oficial. Entonces, esa actividad independiente no va a quedar encuadrada dentro de la exención. Entonces, como no queda encuadrada la exención, va a quedar alcanzada por el impuesto a las ganancias y como se trata de un alquiler de un departamento, sería renta de primera categoría, ¿sí? Rentas del suelo. Entonces, en el punto 1 vamos a tener que el 1.200.000, ¿sí? Va a quedar exento y vamos a tener el 1.200.000 exento y los 240.000 van a quedar grabados, ¿sí? Bien. Después tenemos el punto 2. El punto 2 tenemos Florencia Bassi, ¿sí? Argentina, obtuvo intereses por sus colocaciones en una caja de ahorro en pesos en una entidad sujeta a la ley de entidades financieras por 15.000 pesos. Además, pagó intereses por una deuda relacionada con su actividad grabada por 10.000 pesos. Y después tenemos una alternativa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en el punto 2? En el punto 2 es una de las últimas cosas que mencionamos respecto a lo que sería el artículo 26 y es el tema de la compensación de intereses. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que tuvimos intereses activos, o sea, intereses ganados por el tema de la colocación en una caja de ahorro, sí, en pesos que está regida por la ley de entidades financieras. Entonces, en ese caso, esos intereses por 15.000 pesos estarían exentos. Y por el otro lado, nos dice que pagó un interés por deuda relacionada con su actividad por 10.000 pesos. Pero como a mí el artículo 26 me dice que yo tengo que compensar este tipo de intereses y analizar la diferencia que surja. Entonces, yo acá lo que voy a tener es que los intereses de caja de ahorro van a ser 15.000, los intereses pagados, que serían los vinculados al inciso A del artículo 85, son 10.000, por lo cual yo lo que voy a terminar analizando, ¿sí? Es el saldo que me quede de efectuar esa compensación. En este caso, como la compensación, ¿sí? Termina siendo positiva, significa que los intereses de caja de ahorro fueron mayores a los intereses de deuda. Por lo cual, lo que yo voy a considerar entonces es que solamente 5.000 pesos son los que voy a darle el tratamiento de exentos, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a analizar es el saldo de la compensación. Vamos a la alternativa B. La alternativa B me dice intereses ganados por caja de ahorro 20.000, intereses pagados, o intereses de deuda por 50. Entonces, en este caso, el saldo de la compensación me quedan 30.000 negativos. Eso significa que los intereses negativos o los intereses pagados fueron mayor a esos intereses ganados o activos. Entonces, en este caso, lo que pasa es que se pierde esa exención por los 20.000, ¿sí? Porque quedan absorbidos por los 50.000 de intereses pagados, ¿sí? O sea, de deuda, y solamente me voy a poder deducir, ¿sí? Cómo gasto esos 30.000 pesos de intereses por estas deudas contraídas para mantener y conservar la ganancia grabada, ¿sí? Como dispone el artículo 85, inciso A. Entonces, fíjense que si bien nosotros acá teníamos que 15 era el valor exento y 20 era el valor exento, si no existiera estos intereses de deuda, eso es lo que yo tendría que declarar como renta exenta. Pero como
en el ejercicio justamente lo que dispone es trabajar con este sistema de compensación. Entonces, en la primera alternativa, en vez de 15 voy a declarar 5 porque 10, porque absorbo los 10, ¿sí? Se absorben esos 10 de intereses de deuda, con lo cual 5 va a terminar siendo el resultado exento. Y de la otra manera voy a tener que esos 20 no los voy a declarar como renta exenta porque se absorben totalmente con los intereses de deuda. Y entonces ese remanente de la compensación de 30.000 es lo que yo voy a tener a terminar declarando como intereses de deuda deducibles. ¿Está bien? Eh, bueno, a eso se refiere cuando el penúltimo párrafo del artículo 26 habla de ese sistema de compensación. Después tenemos el punto 3 que nos dice, el salista, inversora y residente fiscal argentina, posee un edificio de departamentos en Capital Federal con 24 unidades, las que tienen las mismas características en cuanto a dimensiones y comodidades. Una de ellas las utiliza como casa habitación. A. Una de ellas las utiliza como casa habitación. B. 12 unidades las tiene alquiladas y por todas las unidades percibe una renta mensual total de 360.000 pesos. Después tenemos dos de esas unidades las ha cedido gratuitamente y no recibe ninguna contraprestación. Y D. Las restantes se encuentran desocupadas, es decir, no hay consumo de energía eléctrica. Y la renta promedio de cada unidad son 30.000 pesos mensuales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener acá? Acá nos está hablando, sí, de rentas por, o sea, que provienen del tema de alquileres o de un departamento, con lo cual, en líneas generales, lo que vamos a estar trabajando es con rentas de la primera categoría, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Y cómo lo vinculamos con el tema de las exenciones? Bueno, eso tiene que ver con que, por ejemplo, en el inciso A, ¿qué me dice el inciso A? El inciso A dice que se trata que una de esas unidades funcionales, ella las destina a casa habitación, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran una de las exenciones que disponía el artículo 26? Era el valor locativo de la casa habitación o el valor de la enajenación de la casa habitación. Entonces, en este caso, lo que vamos a aplicar es justamente el valor locativo presunto, sí, presunto en realidad de lo que sería la casa habitación. Entonces, lo que significa esto es que yo voy a declarar como una renta exenta lo que supuestamente me saldría alquilar esa casa a un tercero y no destinar la casa a habitación. Entonces, como a mí me dice que la renta promedio de cada unidad es de 30.000 pesos mensuales, yo lo que hago es los 30.000 pesos que valdría alquilar esta unidad funcional, la multiplico por 12 meses y ahí voy a tener la renta anual que yo voy a tener que declarar o debería declarar. En la práctica, la realidad es que eso no se hace, pero en la ley está, con lo cual lo correcto sería declararlo. Una renta anual por 360.000 pesos, ¿sí? Entonces, como renta exenta. Después nos dice que tiene 12 unidades alquiladas y por las unidades percibe una renta mensual total de 360.000. Entonces, ahí, como no es la casa habitación de la contribuyente, lo que vamos a aplicar es directamente renta de primera categoría, ¿sí? Entonces, renta de primera categoría, el artículo 44, cuando nos dice que van a estar comprendidos, ¿sí?, en rentas de este tipo, el producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles urbanos o rurales. Con lo cual, en nuestro caso va a encuadrar en ese inciso. Y acá lo que me dice es que ella obtiene 360.000 pesos
mensuales, ¿sí? Por esas 12 unidades. Esos 360 van a ser el valor de 30.000 por las 12 unidades que alquila, eso en un mes. Con lo cual, cuando nosotros hacemos la liquidación del impuesto a las ganancias, recuerden que la liquidación es anual, entonces para totalizar cuál sería la renta de nuestra contribuyente por este inciso van a ser 4.320.000. ¿De dónde surgen esos 4 millones? De multiplicar la renta mensual que obtiene por esos 12 inmuebles de 360 por los 12 meses, ¿sí? Después nos pide cuál va a ser el tratamiento de 2 unidades funcionales que nuestra contribuyente la cedió gratuitamente y no recibe ninguna contraprestación. En este caso no tenemos ninguna exención de las que repasamos del artículo 26 que me hable de cedido gratuitamente, ¿sí? Porque una cosa es cedida gratuitamente y otra cosa distinta es la donación, ¿sí? Porque en la donación se hace entrega, digamos, del dominio del bien. Acá cuando se cede gratuitamente, simplemente es como que se le permite el uso, pero el dominio sigue siendo de nuestra contribuyente. Entonces, en ese caso no tenemos ninguna exención que nos aplique, pero tenemos el artículo 44 que es de rentas de primera. Y el artículo 44 nos dice que vamos a tener, van a formar parte de las rentas del artículo 44 en el inciso C, en el inciso G, perdón, dice el valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado. Con lo cual, ya el mismo artículo 44 me está disponiendo que en el caso de una cesión gratuita de un inmueble, yo lo voy a tener que considerar como renta gravada. Ahora, si yo lo di gratuitamente, ¿sí? O sea, si yo lo cedí gratuitamente, no tenemos un valor determinado. Bueno, a esos efectos vamos a utilizar lo que sería un valor de mercado, un valor posible para el alquiler de esa unidad funcional, que en nuestros casos, a los fines del ejercicio, son 30.000 pesos, ¿sí? Por lo cual, el cálculo que yo tendría que hacer para reflejarlo en mi liquidación anual sería que yo tengo 2 unidades que alquilarlas me saldrían 30.000 pesos cada una, con la cual yo obtendría un ingreso de 60.000 pesos por mes. Y tenemos el tema de anualizarlo porque vamos a trabajar con la liquidación anual del impuesto a las ganancias. Por eso es que para el caso C de la cesión gratuita de estas 2 unidades funcionales, nuestra contribuyente va a tener que declarar una renta de primera categoría de 720.000 pesos. ¿Sí? Em, y después tenemos em, el último punto, ¿sí? Que nos dice que las restantes se encuentran desocupadas, no hay consumo de energía eléctrica. Bueno, en este caso, cuando se puede demostrar que efectivamente las unidades funcionales están deshabitadas, si no es que no lo declaro, por ejemplo, como en el caso anterior, porque digo, no, bueno, se lo presté a mi sobrino, entonces no lo declaro. No, porque la ley, en el caso de que yo se lo preste a un sobrino, me está diciendo que de todas maneras yo tengo que declarar una renta. Pero en el caso, en unidades que están desocupadas, en las que efectivamente se puede demostrar que no hay ningún consumo, por ejemplo, de energía eléctrica o de lo que serían los servicios, gas, agua, entonces en ese caso no se va a declarar ningún valor presunto, ¿sí? Como en el caso de las sesiones gratuitas, por ejemplo, o el valor locativo de la casa habitación, no vamos a declarar ese tipo de renta presunta, sino que directamente no va a generar renta, ¿sí? Ni grabada ni exenta. Pero es importante que tengan en cuenta que yo tengo que poder demostrar, ¿sí? Que efectivamente
esa unidad funcional está totalmente deshabitada, desocupada, ¿sí? Entonces, en ese caso, eh, no vamos a hablar de renta presunta, ¿sí? Directamente no genera ningún tipo de ingreso. Bueno, después tenemos el punto 4, ¿sí? En el punto 4 tenemos que nos dice haberes jubilatorios percibidos por un ex juez de la Corte Suprema de Justicia. Acá lo vamos a tener que recibe 200.000 pesos mensuales. Em, bueno, acá en el punto 4 lo que estamos hablando son miembros o tema de magistrados o funcionarios del Poder Judicial de la Nación, ¿sí? Acá eh, es como hay que tener en cuenta que hubieron varios cambios, ¿sí? En el tipo de tratamiento de estas rentas, pero actualmente lo que está vigente es que a través de la ley 27346, ¿sí? Se dispone que los ingresos de estos tipos de funcionarios, magistrados, empleados del Poder Judicial van a quedar grabados en el impuesto a las ganancias cuando el nombramiento sea a partir de 2017 inclusive, ¿sí? En este caso, una jubilación sería también un ingreso obtenido por este tipo de contribuyentes. Entonces vamos a interpretar que estas jubilaciones también van a quedar grabadas en el impuesto a las ganancias siempre que el nombramiento sea a partir del 2017. Acá la solución del ejercicio lo toma como grabado. La realidad es que no me hace mención, ¿sí? De cuándo fue el nombramiento, con lo cual nosotros acá podríamos tener que, em, digamos, si el nombramiento fue anterior a 2017 va a ser exento. Si el nombramiento fue posterior a 2017, entonces lo vamos a considerar grabado en el impuesto a las ganancias. Acá, suponiendo que el nombramiento es posterior o inclusive al año 2017, entonces, ¿cuál sería la renta que yo voy a declarar? De nuevo, para que les quede bien grabado, nosotros vamos a hacer una liquidación anual. Entonces, suponiendo que acá recibe 200.000 pesos todos los meses, entonces nuestra renta anual a declarar van a ser 2.600.000 pesos. Bueno, ¿por qué tenemos en realidad acá 13 meses? Porque como es una jubilación, la jubilación también tiene la parte de aguinaldo, ¿sí? Que aguinaldo es como que se divide en dos partes, pero termina siendo un sueldo más. Entonces, termina siendo el resultado grabado para este jubilado eh, para este ex juez de la Corte Suprema, termina siendo entonces 2.600.000 si consideramos el aguinaldo. Si consideramos puramente lo que sería el sueldo mensual de 200.000 pesos, serían 2.400.000, ¿sí? O sea que serían los 200.000 pesos por mes por los 12 meses anuales, ¿sí? Del año. Entonces, en este punto, acá lo importante es que se lleven el tema del periodo a considerar para que aplique o no la exención, y es lo que acá quedó marcadito, ¿sí? En negrita, que lo vamos a poner en color, que es cuando su nombramiento entonces sea a partir de 2017 inclusive, ¿sí? Bueno, después tenemos el punto 5. El punto 5 dice: Aguas del Litoral es una empresa que se dedica al servicio de regadío público, habiendo explotado ese servicio durante este ejercicio. La actividad se encuentra exceptuada de todo impuesto nacional en el marco que la ley que le otorga una ley nacional por el desarrollo exclusivamente de dicha actividad que se ha concesionado. Se ha devengado una ganancia anual de 10 millones de pesos. Por otra parte, obtuvo 5 millones de pesos por el desarrollo de otra actividad ajena a la principal.
Entonces, ¿qué tenemos acá? En el punto 5, en el caso de aguas del litoral, ¿sí? Lo que vamos a aplicar es el inciso B del artículo 26. ¿Cuál es ese inciso B? ¿Qué es lo que me decía? Que yo voy a poder, digamos, aplicar una exención siempre que haya una ley, ¿sí? Que exima determinada actividad eh, en la que especifique que taxativamente está exento del impuesto a las ganancias. Entonces, en este caso está la ley, ¿sí? Que nos dice que la actividad, que sería la de regadío público, que desarrolla, ¿sí? Nuestro contribuyente Aguas del Litoral, va a estar exceptuada de todo impuesto nacional en el marco de que le otorga una ley nacional, ¿sí? Como entonces el impuesto a las ganancias es un impuesto nacional, ahí específicamente sí me lo está excluyendo del impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué pasa? Este contribuyente obtuvo dos tipos de rentas. Una ganancia de 10 millones de pesos por el ejercicio de esta actividad puntual de regadío público, por la que le otorgaron la exención, y otra renta de 5 millones de pesos que dice que es por otra actividad ajena a la principal. Entonces, si nosotros aplicamos lo que es el inciso B, perdón, del artículo 26, lo que vamos a tener es que los 10 millones los vamos a tener exentos porque están vinculados a esa actividad por la cual la ley le otorga, ¿sí? Esa excepción del pago de impuestos nacionales. Y por el otro lado, estos 5 millones que son por otra actividad diferente a esa por la cual obtiene la exención, van a quedar grabados en el impuesto a las ganancias. Como acá estamos hablando de Aguas del Litoral S.A., estamos hablando de un sujeto empresa, con lo cual este tipo de rentas que obtenga Aguas del Litoral van a ser consideradas como rentas de la tercera categoría. ¿Sí? Em, bueno, entonces acá, a modo de repaso, lo que hay que prestar principal atención es la renta que se genera por esa actividad puntual por la cual se otorgó la exención a través de esa ley nacional, ¿sí? Que en este caso es la de regadío público. Entonces, la renta generada por la de regadío público son solamente 10 millones de pesos. Los 5 millones son, o sea, me aclara que es por una actividad diferente a la actividad principal. Entonces, eso va a quedar fuera del ámbito, ¿sí? Eh, de la exención que dispone esa ley nacional, por lo cual va a quedar grabado. Y como estamos hablando de una sociedad anónima, lo vamos a encuadrar entonces como rentas de la tercera categoría. Bien, bueno, tenemos punto 6. El punto 6 tenemos espectáculos, perdón, el punto 6 dice, la Fundación Dr. Milstein tiene como objeto social, estamos hablando de una fundación, tiene como objeto social, de acuerdo con el Estatuto de Constitución, la investigación médica y la explotación de espectáculos públicos. Ha obtenido en este ejercicio los siguientes ingresos. Prestación de servicios médicos, 1 millón. Espectáculos públicos cinematográficos, 1,5 millones. El estatuto dispone que la sociedad no podrá distribuir utilidades a sus socios, salvo en el caso de disolución. Bajo este supuesto, se contempla que el patrimonio societario se distribuya entre sus asociados previa liquidación. Adicionalmente, se informa que la institución ha abonado a sus directivos retribuciones que exceden en un 40% al promedio anual de las 3 mejores remuneraciones del personal administrativo. Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá nosotros lo que vamos a aplicar, sí, es el inciso F del artículo 26, que era el caso de las asociaciones, fundaciones y otro tipo de entidades. Pero recuerden que
ese artículo 26 me establecía condiciones para que pueda aplicar la exención. ¿Cuáles eran las condiciones? Me decía, siempre que tales ganancias y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación, y cuando me hablaba de cuáles eran los fines que podían tener estas asociaciones y fundaciones y entidades civiles, decía asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas y literarias, artísticas, gremiales y de la cultura física o intelectual. Nosotros acá en una primera instancia estaríamos de investigación médica, con lo cual podríamos considerar, ¿sí?, que se trata de uno de estos objetos sociales que recién mencionamos, pero el tema es que la otra condición es que me decía, en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los socios las ganancias obtenidas y que digamos, y que ninguno de sus recursos, en todo o en parte, deriven de la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballo, etc. Entonces, acá ya tenemos la principal limitación en que el objeto social, por un lado, la investigación médica estaría bien, pero como la está complementando con una explotación de espacios públicos, eso hace caer directamente la exención, ¿sí? No es que vamos a tener, como en el punto anterior, que por la actividad que cumple va a estar exenta, por la otra actividad va a estar grabada. No, porque acá es una condición, ¿sí?, que no obtenga rentas derivadas de explotaciones, ¿sí?, de espectáculos públicos. Con lo cual, como ya parte del objeto social de esa fundación es la explotación de espectáculos públicos, directamente eso me hace caer la exención por el total de los ingresos de esa fundación. Además, otra de las condiciones que también me hace caer la exención es que acá a mí me decía que no se pueden distribuir las utilidades bajo ningún concepto entre los socios. Y acá el enunciado me dice que el estatuto dispone que la sociedad no podrá distribuir las utilidades entre sus socios, salvo en el caso de disolución. Entonces, ahí ya hay alguna forma en la cual esas utilidades se van a distribuir, salvo en el caso de disolución. Entonces ahí ese salvo en caso de disolución también me hace caer la exención porque de alguna manera hay un motivo, ¿sí?, por el cual se pueden llegar a distribuir esas utilidades entre los socios. Em, bueno, bien. Y después lo que sería el último párrafo, que habíamos visto el artículo 26, que decía que no se podían pagar más del 50% de la remuneración del promedio de los 3 mejores sueldos del personal administrativo. En este caso dice que excede un 40, por lo cual podríamos interpretar que si está entre el 40 y el 50 estaría ok, no nos haría caer la exención. Pero bueno, la realidad es que en este caso la exención se cae por todo lo anterior, ¿sí? Porque parte de los ingresos los obtiene de espectáculos públicos y porque está prevista alguna forma en algún momento de la vida de la fundación la distribución, ¿sí?, entre los asociados. Entonces, en este caso, todos los ingresos obtenidos por la fundación van a quedar grabados en el impuesto a las ganancias, ¿sí? Bueno, después tenemos el punto 7. El punto 7 dice, Fernando Javier percibió por la explotación de derechos de autor en el país las siguientes sumas: 90.000 pesos por una obra literaria, ¿sí?, escrita por él e inscripta en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y 250.000 por un proyecto de ingeniería solicitado por una empresa constructora. Entonces, acá lo que nosotros habíamos visto en el inciso J era el tema de los derechos de autor, ¿sí? El tema de los derechos de autor es que me decía que tenía que recaer, digamos, sobre el propio autor o sus derechohabientes, tenía que ser una obra que esté inscripta, ¿sí?, en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y después no podía provenir de un encargo de tercero.
Entonces, cuando a mí me habla de los 90.000, que es una obra literaria escrita por él e inscripta en la Dirección Nacional, entonces ahí puedo decir que aplica la exención, porque cumpliría con las condiciones. El tema es que recordemos que la exención simplemente aplicaba hasta un tope de 10.000 pesos. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que de estos 90.000 le podemos aplicar la exención porque cumple con las condiciones, pero solamente van a quedar exentos 10.000 pesos porque es el importe que a mí me dispone la normativa. Por lo cual, los 80.000 pesos remanentes van a quedar grabados en el impuesto a las ganancias, ¿sí? Y el último, el otro punto dice 250.000 por un proyecto de ingeniería solicitado por una empresa constructora. Bueno, ahí lo que hace es que perdemos la exención. ¿Por qué? Porque ese trabajo es por encargo de un tercero. Entonces, más allá de que pueda llegar a estar inscripto en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, es por encargo de un tercero. Entonces, al ser por encargo de un tercero, eso hace perder directamente la exención que prevé el inciso J del artículo 26. ¿Sí? Bueno, acá después tenemos punto 8. Punto 8 dice, determinar el tratamiento de los siguientes conceptos percibidos por Claudio Pérez como consecuencia de su trabajo en relación de dependencia en la empresa El Rosal S.A., de la cual fue desvinculado sin causa. ¿Sí? O sea, fue despedido sin causa. Entonces acá nos dice que el tratamiento del sueldo del último mes trabajado, en este caso nosotros no tenemos exenciones, ¿sí? O sea, las exenciones que dispone el artículo 26, principalmente vinculado a lo que es cuarta categoría, lo que teníamos era la indemnización por antigüedad y lo vinculado a el sueldo anual complementario cuando no superaba determinados montos y el tema de las horas extras, ¿sí? Que eran los días de fin de semana y feriados, la diferencia en el valor de la hora extra. Con lo cual, lo que es el sueldo del último mes trabajado no quedaría encuadrado en ninguna de nuestras exenciones, con lo cual va a quedar grabado en el impuesto a las ganancias, sería renta de cuarta categoría. La indemnización por falta de preaviso, ¿sí? La indemnización por falta de preaviso tampoco está mencionada en ninguno de los incisos del artículo 26, por lo cual vamos a tener que está grabado, ¿sí? En el impuesto. Después vamos a tener la indemnización por antigüedad, ¿sí? La indemnización por antigüedad, esa sí tenemos, ¿sí? Que estaba en el en el artículo indemnización por antigüedad en el inciso I, ¿sí? Que nos decía en el inciso I teníamos que van a estar exentos las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despido. Entonces, acá una mención aparte, ¿sí? Con respecto a lo que es la indemnización por antigüedad, vamos a tener, ¿sí? Lo que resulta de aplicación el fallo Bisotti. Acá vamos a tener dos jurisprudencias a aplicar. En el caso de indemnización por antigüedad, que aplica el fallo Bisotti, ver causa Bisotti. Y después tenemos el fallo Negri, sí, la causa Negri, cuando hablamos de gratificación por cese de la relación laboral. En este caso, sí, de lo que sería la indemnización por antigüedad, lo que prevé el fallo Bisotti, que lo tienen acá, tienen comentado los principales lineamientos, es que para la Corte no es inconstitucional, digamos que existe un límite para el cálculo de la base que se toma a los efectos de calcular la indemnización por antigüedad,
pero esa base no puede resultar inferior al 67% del monto que el trabajador recibía como remuneración cuando estaba empleado. Entonces, ¿de dónde surge la causa Bisotti? La causa Bisotti, los hechos son estos. Dice, o sea, Bisotti, ¿sí? El contribuyente, se había desempeñado como director médico en una obra social, una prepaga, durante 26 años, percibiendo una remuneración de 11.000 pesos mensuales. Y la empresa decidió despedirlo sin causa y consecuentemente le abonó 27.000 pesos en conceptos de indemnización. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él saca la cuenta, ¿sí? Por los años de prestación de servicios, determina que a él le tendrían que haber pagado 286.000 pesos, que sería el producto de multiplicar su salario de 11.000 pesos por los 26 años trabajados. En cambio, la prepaga, ¿cuánto le había pagado? Le paga los 27.000 pesos, eran de multiplicar 1038, que ese 1038 era la base fijada para el tope del convenio de sanidad por los 26 años de servicio. Entonces, ¿qué pasa? Claramente, ¿sí? Eh, o sea, era un perjuicio para Bisotti. ¿Por qué? Porque la indemnización que le habían pagado representaba un 10% del monto que en realidad consideraba que le tendrían que haber pagado. Entonces, a través de, digamos, de la discusión judicial, se terminó, sí, o sea, la decisión de la Corte terminó siendo, sí, que declaró inconstitucional el tope para calcular la base de indemnización en el caso concreto de Bisotti, y dice que los jueces sostuvieron que la base salarial para el cálculo indemnizatorio no puede ser reducida en más de un tercio, o sea, el 33% del monto total de la remuneración. Entonces, ¿qué significa esto? Que la prepaga, ¿sí? Como mucho, de los 11.000 pesos que cobraba Bisotti, podía reducir la base de cálculo para el tope indemnizatorio en un tercio, ¿sí? Con lo cual, la base mínima para el cálculo se fijaba en 7.300 pesos y no en los 1.038 que correspondían al convenio de sanidad, ¿sí? Entonces, acá lo que me hace, en definitiva, es establecer un límite para el cálculo de la indemnización por antigüedad. em, entonces, sino que me establece un límite en el cual hasta un determinado monto, ¿sí? Se puede descontar, ¿sí? O sea, se puede disminuir esa base para el cálculo indemnizatorio, y la diferencia, o sea, no se puede disminuir, perdón, más de la tercera parte del sueldo que cobraba, ¿sí? Entonces, a eso está vinculado, sí, la causa Bisotti y lo que sería la indemnización por antigüedad prevista en el inciso I del artículo 26. ¿Está bien? Em, bueno, entonces, con respecto a la indemnización por antigüedad, vamos a tener la causa Bisotti. Respecto a lo que son las gratificación por cese laboral, vamos a tener la causa Negri, ¿sí? Ahora llegamos a la causa Negri. Después, em, después, el punto 8, el inciso D, nos pide el tratamiento del sueldo anual complementario proporcional, con lo cual sería la parte del aguinaldo proporcional al momento del despido, con lo cual no tenemos ninguna exención prevista para eso. En realidad, eh, tendríamos que ver si por el inciso X quedaría alcanzado o no, si supera los topes, pero nada, de nuevo, en líneas generales, como está ya incluido en el proyecto de ley, lo que sería el aguinaldo va a terminar quedando grabado en el impuesto a las ganancias. Después tenemos el salario familiar, que me nos pregunta cuál es el tratamiento del salario familiar. La realidad es que el salario familiar no es un sueldo, ¿sí? Sino que sería una prestación, o una, ¿cómo se llama?
un bono, digamos, o una retribución adicional. Y tenemos puntualmente el artículo 23, o sea, tenemos puntualmente una ley, ¿sí? Que es la ley 24.714 en su artículo 23, donde dispone que este tipo de remuneraciones obtenidas no van a estar sujetas a gravámenes. Con lo cual, no es que acá tenemos una exención, sino que directamente nos queda fuera del ámbito del impuesto a las ganancias, ¿sí? Porque tenemos la ley que dispone que directamente este tipo de ingresos no van a quedar alcanzados por ningún gravamen, ¿sí? Entonces, no es que se cumple el hecho imponible y después por decisión del legislador se exime del impuesto, sino que directamente acá ya lo están sacando del ámbito de aplicación del impuesto a las ganancias, por lo cual en este caso el salario familiar no estaría alcanzado en el tributo. Después, vacaciones no gozadas, sí, seguiría la misma línea de lo que sería el sueldo, porque no tenemos ninguna exención prevista, con lo cual va a estar alcanzado. Y después, el último punto que dice suponer el tratamiento para una gratificación por cese de la relación laboral de mutuo acuerdo. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener acá es una gratificación por cese de la relación laboral. ¿Y qué es lo que tenemos acá en el fallo Negri? Bueno, en el fallo Negri lo que se plantea es que cuando se da este tipo de renta, ¿sí? Esta gratificación por cese de la relación laboral, justamente lo que se está perdiendo porque se está, digamos, cortando el vínculo de la relación laboral, es que justamente se está perdiendo la fuente productora de ingresos y además el requisito de permanencia en la fuente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no hay relación laboral que genere ingresos a futuro, ¿sí? Entonces, lo que se plantea en el fallo es justamente estas dos cuestiones, que se dejan de cumplir las condiciones para que se dé, digamos, el hecho imponible. Entonces, ¿qué sería? La fuente productora de ingresos y la permanencia de la fuente. ¿Sí? El requisito de permanencia y el de la existencia de la fuente productora de ingresos. Entonces, en este caso, a través del fallo Negri, lo que se hace es sacar del ámbito de aplicación, entonces, lo que sería la gratificación por cese laboral. Ahora, una mención que es una modificación que es bastante nueva, que lo tenemos acá y dice, o sea, se va a ver cuando se vea renta de cuarta categoría, es el tema que también con la modificación, bueno, no es bastante nueva, pero ya pasaron sus años respecto de la reforma tributaria, es que hay una excepción, ¿sí? Al caso de estas gratificaciones por cese y es para quienes desempeñen, ¿sí? Se desempeñen en cargos directivos ejecutivos de empresas públicas y privadas, según lo establezca la reglamentación, ¿sí? Entonces, en ese caso, estas gratificaciones, ¿sí? Cualquiera fuese su denominación, que excedan los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa aplicable. Cuando esas sumas tengan su origen en un acuerdo consensuado, estarán alcanzadas en cuanto superen los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa. Con lo cual, acá tenemos una excepción para el caso de la gratificación de cese y es para el cargo de directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas, pero esto, bueno, lo vamos a ver más puntualmente cuando se vea renta de cuarta categoría, pero para que lo tengan presente que no cualquier gratificación por cese va a tener este tratamiento del fallo Bisotti, sino que tenemos que ver cuál es el cargo que ocupa ese empleado en la empresa. ¿Está bien? Bueno, después tenemos eh, el punto 9. Dice, un sujeto percibió durante el año 2022 en concepto de retorno de una cooperativa de servicios telefónicos la suma de 80.000 pesos.
Los estatutos de la cooperativa le facultan también a desarrollar actividades en el área de consumo. De lo percibido, 30.000 se originaron en excedentes por la explotación de servicios telefónicos y 50.000 pesos restantes por el área de consumo. Entonces, acuérdense que en el inciso D nos decía que en el caso puntual de las cooperativas de consumo, sí, las utilidades que ellos distribuyan a sus socios van a quedar exentas. Entonces, en este caso, lo que está vinculada a cooperativas de consumo son solamente 30.000 pesos del total de 80 que obtuvo esta cooperativa. Con lo cual, 30 van a quedar exentos, o sea, van a quedar dentro de la exención del inciso D, y por lo tanto, los 30, perdón, 50.000 son de lo que vienen de consumo y 30.000 eran los que se producen por excedentes en la explotación de servicios telefónicos. Con lo cual, esos 30.000 van a quedar grabados, ¿sí?, en cabeza de la cooperativa. Em, bueno, después tenemos punto 10. Punto 10 tenemos intereses acreditados por una SA a un empleado suyo que asciende a la suma de 35.000 pesos por un préstamo que le efectuara este a la sociedad. Entonces nosotros acá estamos en cabeza del empleado que le prestó plata a la sociedad. Entonces, esos 35.000 pesos por intereses del préstamo entre el empleado y la sociedad va a quedar grabado. ¿Por qué? Porque son intereses que no provienen de una colocación en plazo fijo ni de una caja de ahorro, que son los que estaban dispuestos en el inciso H. Después nos dice, obtuvo intereses por un depósito en caja de ahorro en pesos en el Banco Galicia. Entonces, caja de ahorro, acuérdense que no nos hacía distinción de moneda, con lo cual pesos está ok, y el Banco Galicia sería una entidad regida por la Ley de Entidades Financieras, con lo cual estaría ok, por lo cual los 50.000 pesos obtenidos de este tipo de intereses van a quedar exentos. Intereses por una colocación de plazo fijo en pesos en el Banco Santander Río. Entonces también van a estar exentos porque es una colocación de plazo fijo en pesos en el Banco Santander Río, que es una entidad sujeta a la Ley de Entidades Financieras. Em, Después tenemos que obtuvo em, renta de un título público emitido por el gobierno de la provincia de Córdoba, ¿sí? Entonces, en este caso, teníamos que, que se derogaba, ¿sí?, las modificaciones que se habían introducido en lo que era con la reforma tributaria y volvían a estar exentas las rentas de los títulos públicos. Con lo cual, estos 17.000 pesos, ¿sí?, vuelven a estar exentos por el inciso H y sería que dejan, ¿sí?, o sea, se revierte la derogación de lo que sería el artículo 26, 36, perdón, bis de la ley 23.576, que es la ley de obligaciones negociables. Bueno, em, últimos puntos. Punto 11 dice, el señor Armando González adquiere en el mes de enero del 2022 un inmueble en la zona de Belgrano por 2.500 pesos para afectarlo como su casa habitación. En el mes de noviembre decide venderlo en 3.950.000 pesos. Los gastos de escrituración e impuestos de sellados ascienden a 150. Entonces, en este caso lo que vamos a tener es que como él adquirió un inmueble en enero del 2022, es post-reforma tributaria. Con lo cual, como es post-reforma tributaria, la venta del inmueble quedaría grabado por el impuesto cedular por ventas de inmuebles. Pero, como lo está afectando a casa, a habitación, vamos a tener la exención que dispone el inciso N del artículo 26. Con lo cual, en este caso, lo que vamos a tener es que vamos a tener una renta exenta por la enajenación de lo que sería la casa habitación,
más allá que la fecha de adquisición sea posterior al 1 de enero de 2018. ¿Sí? Punto 12. Dice, el señor Kevin Toledo, residente argentino, realizó las siguientes operaciones financieras en el país. Y después y dice, con fecha 3 de, marzo del 2022, enajenó 4.000 acciones de una empresa que cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con oferta pública y autorizada por la CNB, cuyo resultado asciende a 30.000 pesos. Entonces, acá nos vamos a parar en el inciso U. Estamos vendiendo acciones. Y acuérdense, para que la venta de acciones, ¿sí? Esté exenta, tenía que estar, eh, operarse en mercados autorizados por la CNB, tener autorización de la CNB y además tener oferta pública. Con lo cual, en este caso, cumple con las condiciones porque nos dice que tiene oferta pública y tiene autorización de la CNB, por lo cual esos 30.000 pesos que obtuvo por la enajenación de acciones van a quedar exentas del impuesto a las ganancias. B, dice, resultado por la enajenación de acciones de una compañía familiar que no cotiza en bolsa y que ascienda a la suma de 150.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, no cumple con la condición de oferta pública, con lo cual está dejando de cumplir uno de los requisitos para que aplique la exención del inciso U. Por lo cual, no vamos a tener la exención, va a quedar grabado y va a quedar grabado por el artículo 98, ¿sí? Que va a ser lo que sería el impuesto cedular para renta financiera, y va a quedar entonces grabado al 15%. Y después tenemos resultados por el rescate de cuotas partes de los fondos comunes de inversión abiertos, comprendidos en el primer párrafo del artículo 1 de la Ley 24083, cuyo activo subyacente principal son inversiones en títulos públicos emitidos por el Estado Nacional que representan el 80% del total de las inversiones del fondo. Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta con el rescate de los fondos comunes de inversión abiertos es que la exención va a aplicar siempre que sus activos subyacentes, ¿sí? representen más del 75% de activos exentos, ¿sí? Entonces, el fondo común para que esté exento, el fondo común abierto para que esté exento, lo que tenemos que ver es que esa composición en las cuales, digamos, invierte el fondo común, el 75% corresponde a activos financieros que están exentos en el impuesto a las ganancias. Entonces, si el 75% de esos activos subyacentes se encuentran exentos, podemos decir que entonces el fondo va a quedar exento. Si no, por el contrario, va a quedar grabado. Entonces acá me decía que el activo subyacente eran títulos emitidos por el Estado público, o sea, por el Estado Nacional, perdón. Entonces, esos títulos públicos sabemos que cuando, o sea, al irse para atrás la derogación que estaba por la reforma tributaria quedan exentos, entonces como me dice que el 80% del activo subyacente está representado por esos títulos públicos, entonces podemos decir que como el 80% están representados por activos exentos, entonces esos rendimientos que genere el rescate por el fondo común va a quedar exento en el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Y después nos dice, alternativa, suponga que el sujeto que obtuvo las rentas corresponde a una persona humana residente en Estados Unidos, o sea, lo que sería un beneficiario del exterior. Bueno, en este caso no nos va a cambiar las condiciones. Y por último va a estar está el punto 13, que no lo vamos a ver en profundidad por el hecho este que ya les mencioné varias veces, que con la reforma o con el proyecto de ley, la realidad es que lo más probable es que estas exenciones dispuestas para lo que es el aguinaldo, las diferencias en horas extra y el sueldo de el personal militar, por ejemplo, van a quedar, se van a derogar esas exenciones, así que el punto 13 no lo vamos a ver en detalle.
Así que bueno, acá les dejo entonces el resumen de lo que sería pegadito el artículo 26, la solución con sus comentarios y los comentarios respecto a acá tenemos al fallo Negri y por otro lado acá tienen más detallado lo que es el fallo Bisotti vinculado a lo que es la indemnización por antigüedad. Así que bueno, cualquier cosita que surja, alguna duda, nos vemos en el curso para los que son del grupo de FER y para los que son del grupo de Clau, los pueden subir al campus las dudas y en todo caso ellas me las hacen llegar para poder responderlas lo que haya surgido, ¿sí? Así que bueno, nada, que tengan un buen fin de ya próximo que se viene, estudien mucho y nos estamos viendo.